Miren, amado, yo me gozo en el Señor cuando yo me preparo en un mensaje que ocurren cosas durante la semana que confirman el mensaje. Yo y mi esposa oramos juntos toda la noche y estamos leyendo un libro devocional para los matrimonios, que no solo nos está enseñando a cómo ser marido, a cómo ser esposa, que también durante esta semana en ese libro estuvo confirmando de lo que yo voy a estar hablando en esta mañana. Y hoy, mientras ella estaba dando la clase, Dios también siguió confirmando el mensaje. Yo no sé si aquellos que oyen noticias oyeron la noticia esta semana de cómo tanto engaño, no solo de parte de China, que ahora todo el mundo está muy preocupado que vengan demandas, sino de parte de los Estados Unidos. El Pentágono crearon un montón de cuentas falsas en las redes sociales y se inventaron un montón de mentiras sobre el COVID-19, sobre la vacuna para manipular a la farmacéutica. Amado, estamos viviendo en un mundo lleno de corrupción. Y no solo eso, usted no puede creer el 80% de muchas de las noticias que usted oye y ve. Porque todas están favoreciendo, si es política, a un candidato político o al otro. Y después todo lo que le aparecen, si ustedes las leen en la computadora o a través de lo que llaman del internet, va a estar usted saturado con eso. Aún dentro de la iglesia, aquí donde la cosa se pone, como dice, caliente. Aún dentro de la iglesia, el enemigo, Satanás, está utilizando a hombres que dice la palabra que por su carnalidad, que buscan sus propios beneficios, para engañar a personas. Y la iglesia está llena de herejía. Aquí hay muchas hermanas lindas que me envían mensajes de muchos predicadores toda la semana a través de las redes sociales. Yo he aprendido a oír los mensajes y la palabra dice que lo oiga todo y que yo escoja lo bueno. Pero a una persona que no se ha preparado puede caer en un mensaje de error. Y en algo que sea hasta un mito, ¿ok? Y usted se cree que es algo bíblico cuando no lo es. Porque el enemigo, a través de su sutileza, está llevando a muchas personas, aún dentro de la iglesia, arrastrados a doctrinas de error. Miren, yo hace 30 años que me gradué del seminario. Yo no me acuerdo de nada. Por eso que me tuve que matricular de nuevo. Estuve con Yuri, los que estuvieron aquí, que le trajeron un certificado a todos los que participamos de este seminario. Y yo hablaba con los pastores Ángel y el pastor Ayeser y el pastor Frank. Cómo esto me ha sido a mí para refrigerio. Porque no es que se me haya olvidado. Bueno, se me olvidó, pero que está aquí. Entonces me está ayudando a sacar. Entonces, si nosotros queremos tener una doctrina que sea bíblica, que no sea de manipulación de parte de ningún hombre, que sea el Espíritu Santo, que sea la misma palabra de Dios a través del Espíritu Santo dando la revelación correcta, que nosotros, como yo le he dicho muchas veces, no seamos otra iglesia del montón, sino que seamos un pueblo maestro. Por eso lo que Lilian dijo, ya yo las hablé con los pastores, con Ayeser, con Ángel y con Frank. Nosotros podemos tener aquí nuestro propio seminario para que, como dice, nos amolemos. Sepamos cuando oigamos algo que es error, decir, eso no es bíblico. Entonces, pero no se me adelanten.
Porque este mensaje, a lo mejor cuando usted oiga el título y la introducción, ya muchos van a pensar Biblia, pastor, yo creo que usted está saliendo de la línea. No, cójalo con calma, amado, vamos a llegar allí donde lo que tú quieres oír te va a llegar. Pero al principio no te me asustes. Entonces el mensaje, miren cómo se titula el mensaje en esta mañana. La mujer debe aceptar al esposo como el sacerdote del hogar. Qué pregunta, ¿verdad? Yo le voy a desafiar a algo. Si usted toma su concordancia o cualquier Biblia electrónica o cualquier compendio bíblico y usted busca la frase, el esposo es el sacerdote del hogar, ¿sabe qué? Le voy a dar una sorpresa. Eso le aseguro que se llevará una sorpresa porque eso no aparece en ningún lugar en la Biblia. Eso no es bíblico, amado. Ya alguno está por ahí, dice, pastor, pero esto usted me está sonando raro. Pero digo, no se me adelanten. Los que han estudiado en seminario y están en seminario, nos gloriamos en que creemos que el lema de la reforma, ¿se acuerdan de la reforma? Solo escritura. La Biblia y solo la Biblia. No obstante, defendemos ideas que no están en la Biblia y lo hacemos con vehemencia y convicción como si lo estuvieran. A mí me han discutido personas y después yo les he probado bíblicamente de que se han equivocado. Lo cierto es, amado, que hay patriarcas y conceptos que simplemente no son bíblicos. Y esta es una de ellas, que los hombres son los sacerdotes del hogar. La contradicción. Seguimos en eso. La mayoría de los grupos cristianos sostienen que solo aceptan lo que es bíblico y nada más. La pregunta es, ¿por qué se ha aceptado esta idea si la misma no tiene base bíblica? Este concepto se ha convertido en el enfoque central. Y esto lo hemos oído, yo lo he usado equivocadamente. Respecto a la relación de pareja en la mayoría de los grupos cristianos y en retiros matrimoniales, se ha utilizado este concepto mal. Muchos cristianos son honestos, oigan esto, y esto es lo que pasa, quieren seguir los principios bíblicos, sin embargo, esta frase lleva a algunos a tener algunos conflictos, cuidado, y a lo mejor a otros muchos, precisamente porque comienzan a usarla como si fuera un patrón para sus vidas, un concepto que no es bíblico, que no aparece en la Biblia. Así que se genera mitos y actitudes, y no solo esta frase, sino con muchas frases que oímos. Mi esposa creo que usó una en esta mañana también. O sea que no se pueden sustentar nada más que en la tradición, porque de esto hay muchas cosas que son tradición. Entonces esto se conoce, ¿saben qué? Como el modelo patriarcado y sus efectos. Ustedes saben que la Biblia comenzó ¿con qué? Con los grandes patriarcas. Pero eso fue para el Antiguo Testamento, para el viejo pacto. Nosotros ahora estamos en un nuevo pacto. Los efectos de esto del patriarcado, los patriarcas ya no están, pero su pensamiento sigue vigente de manera plena. Muchos varones creen honestamente, oigan esto, que ellos son los que deben controlar a sus esposas y a sus hijos. Ron, estás equivocado, amado. Infantilizan a sus esposas tratándolas no como iguales a ellos, sino como a hijas, como decir, como a niñas. De hecho, algunos esposos llaman de esa forma a sus esposas. Oye, hija. Oye, hija. Muchos varones piensan que como ellos supuestamente son los sacerdotes del hogar, no tienen por qué escuchar el consejo de sus esposas.
Otro strike. No permiten que la opinión de sus esposas atente contra su liderazgo divinamente impuesto. Esto sucede así en muchos lugares, una suerte de autoritarismo sagrado. Oigan esto, una perspectiva patriarcal rígida donde el marido es visto en el rol como el jefe. ¿Alguna esposa le llama a usted el jefe? El jefe de familia. Así se le llama en la mayoría de los países latinos. Y el proveedor a tiempo completo. ¿Saben qué es esto? Esto es un concepto machista. Conversaba yo con alguien sobre este mismo mensaje ¿con quién fue? Aquí creo que con Luis estaba hablando esto ayer aquí en la iglesia. Que nosotros nos creemos, como dice, los autoritarios en nuestros hogares y las cosas se tienen que hacer como yo digo, porque yo soy el hombre, porque yo soy el sacerdote. Eso no es bíblico, amado, para ningún creyente. Pero van a saber más adelante por qué se ha convertido este concepto dentro de la iglesia o en algunas iglesias de esta manera. Se supone que el marido tiene mayor capacidad espiritual. Bueno, en algunas iglesias dicen que las mujeres son y que más espirituales que los maridos. Pero hay algunas que es lo contrario, que el marido es más espiritual que la esposa. La mujer no tiene otra alternativa que aceptar su rol inferior. ¿Lo aceptan ustedes, amadas? No, por ahí dijeron 2 o 3 enseguida. No. Y subordinarse al liderato espiritual autoritario de su esposo. Ahora llegamos a los versículos y nos ponemos de pie para leer. Eso era la introducción nada más. Dice así la palabra del Señor, amado. En Efesios 5, del 23 al 28. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ya llegaremos a eso. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de la misma, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos para que seamos, oh Dios, matrimonios y tener familias bendecidas por tu bendita y gloriosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. El marido como cabeza. La base bíblica, amado, que sustenta mucho esta actitud. Esto es que la lectura torcida de las palabras de Pablo a los cristianos de Efesios, lamentablemente, como en muchos análisis de textos, que fue una de las clases que nosotros los que tuvimos en el seminario estuvimos tomando, que se conoce por hermenéutica, cómo tú interpretas un versículo. ¿Para quién fue? ¿Para qué época?
Amado, nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios literalmente, porque podemos caer en un error o en un horror, como mi esposa usó la palabra en la clase bíblica, porque hay cosas que no fue para nosotros, o si no, a lo mejor tenía algo de sombra para nosotros. Lamentablemente, como en muchos análisis de texto, no se consideran el contexto textual ni la cultura. Y por eso es que en este concepto de patriarcal tenemos que considerar la cultura de esa época. Esto se lee literalmente sin darse el trabajo de tratar de comprender el sentido original de la expresión, de lo que está diciendo el versículo. El marido como cabeza. Pablo escribió estas palabras más o menos en el año 60. Aquí como es donde comienza a aclararse para aquellos que se me adelantaron. En el año 60, en ese momento la situación de las mujeres era muy precaria, tal como continúa siéndola en algunos países que ustedes conocen, los países musulmanes. Si ustedes saben de cómo las mujeres viven en el peor país de todo para una mujer es Afganistán. La mujer no tiene ningún derecho para nada. Como lo sigue sucediendo en algunos países, las mujeres no tenían derechos individuales. Oigan bien cómo era en esta época. Por eso que tenemos que estudiar no solo el pasaje, sino la cultura cuando el hombre de Dios escribió esa porción bíblica. Eran consideradas propiedades de sus padres y luego de sus esposos. Los varones consideraban a sus esposas ignorantes. Eran evidentes, no les permitían educarse. Los maridos tenían el derecho de la vida y de la muerte sobre la vida de sus esposas. Si las quería que ahí hasta ahí duró el matrimonio. Así mismo es, como animales. En la mayoría de las sociedades del Nuevo Testamento, incluyendo aún el pueblo judío, el modelo familiar tenía más o menos las siguientes características. Oigan esto: el hombre debería gobernar su casa. Su esposa debería estar encerrada para hacer las pesadas labores de la granja. Y estamos hablando granja donde era para cultivar algunos alimentos caseros, no para como lo hacen algunas damas hoy en día, que es para sembrar rositas y maticas bien bonitas. No, esto era para alimentar, parte para alimentar. La mujer solo estaba para entregar gratificación sexual y tener todos los hijos que fueran necesarios para tener suficientes obreros para las cosechas. Así era que se hacía en estos pueblos del Medio Oriente. Si la mujer moría en el parto, el marido se buscaba enseguida otra para que ella fuera suplantada. Si la mujer no satisfacía sexualmente al marido, éste podía buscar enseguida otra mujer. Los varones golpeaban a sus esposas y eso era visto como parte del rol de amansar a esa dama. Sí, de cómo tú vas a amansar. Me dice, a domar un caballo. Lo monta y afuera de golpe. Pero ¿saben qué? Yo me acuerdo cuando niño, aún en mi pueblo, yo llegué a ver matrimonios donde los maridos le daban tremendas pelas a sus esposas. Algo triste. Dice, miren lo que escribió esta historiadora bíblica, Ruth Tucker. Describe la forma en que los griegos, como lo está diciendo Pablo, veían a sus esposas. La ley ateniense de todos los tiempos tendía a ver a la mujer como a un verdadero niño, como el estatus legal de un menor comparada con su esposo. El dicho contexto, amado,
no existían leyes contra el abuso y si era abandonada no había ningún sistema de protección social. Sin embargo, en dicho contexto, Pablo ofrece, ahora vamos a entrar en estos versículos, en un modelo familiar revolucionario. Dice claramente, maridos, amad a vuestras mujeres, cuidarlas como a sus propios cuerpos. ¿Quién no cuida su cuerpo? Hoy en día los maridos cuidan muchísimo su cuerpo. No como en la época de mis padres. Yo ayer me quería dar una pedicura, pero no pude ir a dármela porque tenía un tajo en el talón. Digo, no quiero coger una infección. ¿Por qué qué? Porque nos estamos cuidando, nos queremos ver bien. Pero en esta época no era así. Entonces, pero Pablo comienza diciendo, marido, amar a vuestras mujeres. Probablemente esta frase no signifique mucho hoy, pero en esa época los animales tenían mayor valor relativo superior a una mujer que de lo que es esta misma frase revolucionaria que está diciendo Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres. Hoy día de los padres, varones que están aquí, ¿cuánto tú amas a tu esposa? Aún más, Pablo pone un parámetro más revolucionario. Le dice que deben amar a las esposas como a sus propios cuerpos. Versículo 28. Al decirlo de esta manera, hermano, pone a la mujer en una situación de igualdad con el varón. Lo que también parece entonces, esto resultaba que para aquella época algo revolucionario, que el Pablo le estuviera diciendo a la iglesia de Éfesos, a estos atenienses, a estos griegos, estas palabras. En el capítulo 5, 17, si usted estudian esta Biblia, este es uno de mis libros preferidos, el libro de Efesios. Inicia el argumento pidiéndole a los hombres que no sean insensatos. Creo que todos conocen la definición de lo que es un insensato. Que deben tratar a sus esposas diferente, ¿cómo qué? Es evidente, amado, que Pablo está contradiciendo la filosofía de su tiempo, que consideraba a la mujer como un ser inferior. Está diciéndole a estos hombres que vienen del paganismo, en Cristo. ¿Estás tú en Cristo? En Cristo, amado. En Cristo los matrimonios son distintos a los de sus vecinos que no son creyentes. Tú tratas a tu esposa. Tú no puedes tratar a tu esposa como la tratan tus amistades que no conocen al Señor. Tú no puedes tratar esa ayuda idónea que Dios te dio como los del mundo tratan a sus esposas. Los maridos cristianos no golpean a sus esposas. No gobiernan como déspotas. No amenazan con el divorcio para manipular. Tratan a sus esposas con dignidad y respeto, así como Cristo leímos en los versículos de introducción, como Cristo trata a la iglesia, que se entregó por ella. ¿Estás dispuesto, varón, tú que estás aquí en esta mañana, celebrando el Día de los Padres? Si no lo has hecho, ¿estás tú dispuesto aún hasta morir por tu esposa? Tremendo, ¿verdad? El modelo, amado, para entender lo que significa estos versículos en Cristo, su amor, su entrega, lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su bondad, su respeto, es un modelo para nosotros los hombres, amados. Nosotros no nos podemos comparar con ningún otro hombre, ni aún con ningún otro hombre en la iglesia.
Porque a lo mejor en la iglesia están llegando hombres que tú crees que son cristianos, pero a lo mejor todavía no conocen al Señor. Y no tratan a la esposa como Cristo quiere que tú la trates. Son groseros, gritones, no respetan a su esposa, no le dan dignidad. Y yo sé que no hemos llegado, amado, que todavía Dios está moldeando nuestro carácter. Especialmente si nosotros conocimos al Señor ya, como decir, mayores o después de casados. Me dice, fuimos mal enseñados, tuvimos malos modelos, malos ejemplos. Entonces, ahora que estamos en el Señor, estamos aprendiendo de que la esposa tenemos que tratarla como vaso más frágil y tener un amor sacrificial hacia ella. Yo, su pastor, todavía está trabajando en eso. Yo no he llegado, pero estamos haciendo devocionales juntos, estamos conversando como nunca antes, porque ya en este curso donde estamos ya finalizando nuestra gira sobre este mundo, es para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Pero muchas veces por cabeciduros y por tercos, que ha sido mi problema. Yo he pasado por muchas pruebas en el pasado por no haber querido oír el consejo de mi esposa. Yo se lo he dicho muchas veces. En cuestiones de negocio, cada vez que mi esposa me decía, papá, yo creo que no lo debe hacer. Y yo, ¡pum! Me compraba un carro cuando ella me dice, ay, mi amor, yo creo que ese carro no suena bien. No, tranquila, chica, eso es la pompa de agua que sonaba. A los 3 días, ¡clan, clan! Se fue el motor a ajuste. Y así es que Dios enseña a uno. Dios nos enseña, amado, a los que hemos sido tercos y cabeciduros a través de pruebas. Las pruebas son para enseñarnos, para pulirnos, para hacernos mejores dentro de la viña del Señor. Cuando no lo hacen así, entonces no son dignos representantes de Jesús en sus hogares. El marido como cabeza, en esta argumentación, amado, el problema es el sentido que se le asigna a la expresión cabeza. De los versículos que leímos de introducción. Lamentablemente, la mayoría de las veces se lee dicha expresión a partir de la connotación secular, donde la cabeza es el que manda. Aquí el que mando soy yo. ¿Alguna esposa? No levante la mano, por favor. ¿Su esposo le ha dicho alguna vez eso? El que dicta las órdenes, aquí el que da órdenes soy yo, mi amor. Cállate. El que subordina, el que marca el sendero, no, nos vamos por aquí. Usted no sabe el problema que yo he tenido con los GPS. Y mi esposa me dice, ¿la verdad que tú no te acuerdas? No, mi amor, tú estás mal. Y ustedes saben lo que es a veces que uno va para un lugar donde a veces hemos visitado familia en Tampa y que le cueste ahora a uno 20 minutos y como el Señor lo quiere enseñar a uno, lo lleva a un tráfico donde hay un accidente que no se mueven los autos. Y tu esposa te dijo que es el mejor GPS que tenemos. No, papá, yo te dije que era por aquella otra salida. Se quiere uno decir, trágame tierra. Cuando uno sabe que uno está equivocado. Pablo habla a los cristianos, por lo tanto, no está presentando un modelo. Dice, él no está presentando, un modelo secular. Efesios 5 no trata sobre jerarquía. De hecho, la mayoría salta y ni siquiera mencionan los versículos antes, al 21. Donde dice someteos, el uno al otro. No que tú tengas la última palabra, sino que nos sometamos el uno al otro.
Como esa idea revolucionaria para estos varones griegos de esta época. Por eso es que tenemos que mirar la cultura cuando estamos estudiando la palabra. ¿Qué estaba sucediendo en aquel tiempo? ¿Te acuerdas en la clase, Yuri? Entonces Pablo da una larga explicación poniendo a Cristo como modelo. ¿Te quiere comparar con alguien, varón? Compárate con Cristo. Cabeza en la mentalidad griega no tiene el sentido de autoridad. La expresión griega para eso es otra. Se transmite una idea de interdependencia. La cabeza no puede existir sin el cuerpo. ¿Ni el qué? Ni el cuerpo sin la cabeza. Por eso también cuando el Señor está describiendo la iglesia, que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, y está diciendo, ¿verdad que no todos son ojos, ni son oídos? Dice que todos somos parte del cuerpo. Por eso es que todos los miembros juntos, cuando nosotros actuamos como iglesia del Señor, como una comuna cristiana, como una comunidad cristiana, nosotros con el mismo pensamiento, respaldado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos hacer grandes cosas para el Señor. La cabeza no puede existir sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la cabeza. En el pensamiento griego, aún más la cabeza está vinculada a la idea de entrega y sacrificio. O sea que Pablo presenta a mencionar lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Y siguiendo hablando sobre estos versículos, Cristo se humilló ¿para qué? Para salvarnos. Les está diciendo a esos hombres orgullosos de ser varones que deben humillarse y tratar a su esposa como se tratan ellos. O sea, ¿cómo se veían ellos? ¿Cómo yo cuido? Si yo me cuido como hombre, yo tengo que cuidar también a mi esposa. Porque somos, cuando leímos ahorita, somos ¿un qué? Una sola carne. Que deben dejar de ser déspotas y compartir la autoridad con ella. Que deben amarla hasta estar dispuestos al sacrificio, como le dije un momento, de la misma manera como Cristo. Este concepto es totalmente ajeno a maridos cristianos que imponen un autoritarismo bondadoso, pero que sigue siendo autoritarismo al fin. Está contra el criterio de mujeres infantilizadas y subordinadas. O sea que las tratan como si fueran infantes, como niños. Va en contra de la idea de que el varón es embajador en la vida de su esposa infantilizada. Como si tú fueras el embajador de tu esposa. Imagínense ustedes. Cristo, el único sacerdote, amado. Nadie puede suplantar el rol sacerdotal de nuestro Señor. Cristo es el único sacerdote. Le voy a aclarar. Estoy por aclararle ya cuando, pastor, ¿cómo es eso? De que nosotros no somos el sacerdote del hogar. Cuando se está utilizando estos versículos, no está hablando del varón, está hablando de los dos, del varón y de la mujer. La Biblia es sumamente clara. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usar la expresión sacerdote, amado, y suponer que el marido lo es de la esposa es poner un mediador diferente para la mujer. Y eso es, ¿qué dice ahí? Herejía. Si alguien cree que los varones son representantes de sus esposas ante Dios, es ponerse en un lugar que no te corresponde. Ninguna mujer necesita un mediador delante de Dios. ¿Se acuerdan nosotros los que salimos de la iglesia católica? ¿Quiénes eran nuestros mediadores en la iglesia católica? El sacerdote. En la Semana Santa nos confesábamos. ¿Y quién era que oraba por nosotros? Nos mandaba a nosotros a rezar 3 Padres Nuestros y 3 Ave María. Pero cuando aprendimos la palabra de Dios,
que nos enseñó que ya no necesitamos ni el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo a dar sacrificio una vez al año por los pecados de él y de todo el pueblo. Dice la palabra de Dios, cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ese velo que había para entrar al lugar santísimo, que no era un velo, no era una telita de lino fino, era un velo grueso, dice que se rajó por la misma mitad, representando que Cristo te dio a ti, mi amado y mi amada, acceso directo a Dios, que ya tú no necesitas a nadie, sino simplemente ir delante de Él. Yo he dicho en otras ocasiones que a veces cuando vienen pastores o hemos estado en conferencia, el que está predicando, pasan todos los pastores y oran. Pero esto también es falta de discipulado. Se quedan ahí en el altar, han orado ya como 4 o 5 pastores por ellos, porque ellos quieren que el supuestamente ungido, que fue el que trajo la palabra, que sea que ore por ellos. Mire, mi amado, por usted no tiene que orar nadie, usted mismo puede orar por usted. Porque ya Cristo hizo el milagro de abrir el velo para que usted tenga acceso de Dios, para que usted vaya delante del altar de Dios, delante del altar de gracia, y usted reciba socorro para su problema y su situación adversa. Que usted no necesita a nadie. Pero oramos, no hay nada malo de eso. Y hacemos cadena y tenemos un chat de oración, porque también la palabra nos manda también a orar de esa forma. Pero ya Dios nos dio el acceso completo para que nosotros vengamos delante de Él. Solo Cristo es mediador porque es nuestro único sacerdote delante de Dios, que ustedes saben que intercede por nosotros, por cada uno de nosotros, varones y mujeres. Los sacerdotes del Antiguo Testamento representan simbólicamente a Cristo. Una vez venido Cristo en el nuevo pacto, se acabó el sacerdocio de la tradición del primer pacto. Ahora en este nuevo pacto, Cristo y solo Cristo es nuestro sacerdote. Así que, amada, que tu esposo no es el sacerdote del hogar. Ustedes los dos son sacerdotes de su hogar. Aprendan esto hoy en esta mañana. En el nuevo pacto inaugurado por Cristo no necesitamos otro humano como sacerdote. Eso se conoce en palabras de Lutero como el sacerdocio universal de todos los creyentes, basado en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Se lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Miren lo que dice. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No al hombre, sino a los dos. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Dicho pasaje, amado, no hay referencia a ningún género. Todos los cristianos, varones y mujeres, estamos bajo el mismo pacto. En el nuevo pacto el marido está autorizado a hacer, no está autorizado a hacer la conciencia de sus esposas. Qué bueno. Gloria a Dios que yo no soy la conciencia de mi esposa. Yo no sé cuántos maridos a lo mejor puedan expresarse así.
Los maridos no son los guías de sus esposas. Los maridos no son los representantes ante Dios de sus esposas. Simplemente tenemos que tener sumisión y sometimiento. Este es el fin. Muchos varones cristianos defendiendo el modelo autoritario. Oigan, aquí esto está bueno. Autoritario. Llevan a sus esposas a ser sumisas y a someterse a su liderazgo. Sin embargo, se olvidan que Pablo llama a ambos, a varones y a mujeres, a un sometimiento mutuo en Cristo. Es ilógico utilizar un versículo sin utilizar los otros. Yo estoy casi por terminar. Muchos maridos cristianos derriban la idea de sumisión de la expresión sujetarse que usa Pablo, pero la expresión ni en griego ni en castellano supone ni quiere decir sumisión. La expresión significa mantenerse unida. La razón de utilizar esta expresión, amado, es porque muchas mujeres griegas abandonaban a sus maridos precisamente ¿por qué? Por el maltrato. No tenían ningún valor para ellos. Pero aún más, muchas mujeres que se hacían cristianas abandonaban a sus esposos creyendo que era lo mejor para poder ser fieles a Dios. Imagínense con todo lo que estaban, con todo el maltrato que estaban recibiendo de parte de su esposo. Vivían amargadas. A lo mejor odiaban a sus propios maridos. Entonces lo que hacían era ¿qué? Que los abandonaban. En 2 ocasiones la Biblia habla sobre esta situación. Miren las palabras del Señor, se las voy a leer. Mateo 20, versículo del 26 al 28. Mas entre vosotros, dice aquí, ahora está hablando del Señor Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será que vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Estás tú dispuesto a servir a tu esposa? ¿Estás tú dispuesto, varón, que estás aquí esta mañana, aún a dar tu propia vida por tu esposa? ¿En qué momento sujetarse se convierte en someterse? ¿En qué momento de la historia a las mujeres cristianas llamadas a libertad en Cristo se les pidió que se convirtieran en subordinadas de un ser humano? ¿En qué momento las mujeres cristianas tuvieron que renunciar al sacerdocio universal de todos los creyentes para aceptar solamente el sacerdocio de un hombre en sus vidas? Muchas mujeres cristianas que no han conocido otro modelo, y oigan esta palabra, se han quedado en relaciones tóxicas. Han convertido esta sumisión, ¿saben qué? En idolatría, idolatrando a sus maridos. Han procurado complacer a sus esposos antes que complacer a Dios. Muchas mujeres honestas pero equivocadas le han dado a sus esposos un lugar que solo le corresponde a Dios. Yo he oído de mujeres que los maridos hoy en día le dan pelas a las esposas. O sea, las golpean. Y dicen que las esposas se vuelven, ¿cómo es la palabra? Masoquistas. Que tienen que vivir como que eso es parte de ellas. Qué triste, amado, que alguien pueda vivir de esa manera. Para concluir, vivir bajo la supremacía de Dios
La tarea de ser guías espirituales de su familia es de ambos, del varón y de la mujer. Nunca Dios va a poner, mis amadas, un varón en una posición inadecuada. Confundir el rol sacerdotal del Antiguo Testamento y asignárselo a un varón en la actualidad es no estar bajo el nuevo pacto. Y termino con esto mientras los músicos pasan. El autoritarismo de muchos varones cristianos lo único que ha provocado es validar la infantilización de las mujeres, o sea, de convertir a las mujeres como niñas ignorantes. Dios llamó a varones y mujeres al sacerdocio universal de todos los creyentes. Dios quiere hogares, familias y matrimonio donde Él sea el sacerdote y el máximo líder en ese centro de ese hogar. Pongámonos de pie. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, en esta hora, oh Dios, como sacerdotes, unos de los otros, Señor, que tú nos ates como matrimonios con cuerdas de amor. Por eso, Señor, que aprendamos a ver a nuestras esposas como ayuda idónea. Oh Padre, yo te pido que tú reprendas al devorador de nuestras vidas y que todo concepto erróneo por la cual hemos sido discipulados desaparezca de nuestros hogares y que tú seas el centro del mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.